cualquier duda que tengan, vamos a tratar de evacuarla hoy. Cosa de mañana tengan que preguntarse entre ustedes y el examen. ¿En grupo el examen? En grupo, sí. Y así Uno para cada uno. La pregunta en teoría son, acuérdense, la intención que tenemos de la cátedra, que respondan lo más claro, preciso y Puntuales. puntual, casi bien concisa la respuesta, sin necesidad de tener que explayarse ni agarrar una guitarra y a escribir una media carilla por cada respuesta. Tienen que ser respuestas bien cortas y precisas dentro de lo posible. Conceptualmente yo creo que muchas están manejando bien sin problemas. Lo que quiero hoy es que vayamos repasando parte de la teoría, sobre todo la parte de archivos. Ahora vamos a ir viendo eso a poquito, hasta lo que sería la creación de un archivo, demás, organización y acceso. Hasta ahí entraría. Y hasta la teoría que es de corte de control, que por ejemplo pueden entrar preguntas de cuándo se puede aplicar o cuándo no, es conveniente aplicar. Y antes de eso, un ping-pong de preguntas y respuestas con respecto a la parte de acciones, datos y demás. A veces está bien claro cómo se clasifican. Gracias. Cómo se clasifican tanto los datos como las acciones, porque probablemente pueda entrar algún cuadro sinóptico con respecto a eso, ¿sí? Y es cuadro sinóptico, o sea, cuadrito, nombres, clasificación y ya está, digamos, no hace falta desplazarse en cada una. Acuérdense, igual de todas maneras, mañana cualquier duda me van a preguntar, yo voy a estar en el parcial con ustedes. No sé si eso es bueno o malo para ustedes, pero bueno, claro, es lo que hay. Así que mañana a 2:30 que empiecen ustedes. A esa hora no veremos. La selección, pero la tarea no la resultamos. Bueno, y salimos después y vemos cómo sale el ingenio. A ver si nos va bien o no. Atacamos con esa. Bueno, las primeras preguntas normalmente tienen que ver con acciones y datos. O podemos empezar con datos y después con acciones. La clasificación, en este caso el orden no tiene, no hay necesidad de un orden, digamos, en cuanto a la definición, porque ambas tienen que saberlo para el parcial. ¿Qué es una acción? ¿Qué tipo de acciones conocen? ¿Cuáles son? Esa es la pregunta para ustedes, ¿no? Acciones simples y acciones complejas. ¿Sí? ¿Qué es una acción? Nivel principal. ¿Qué es una acción? un suceso creado por un actor que son las cosas que ocurren durante suceso creado por Puede ser, digamos, puede ser. Hay una definición un poco más técnica, por así decirlo. ¿Cuál era? Un actor. Autor, no, actor. No sé si dijiste actor y yo escuché autor, no, los dos es actor, ¿sí? Bien. ¿Qué más necesitamos? Aparte de ese acontecimiento producido por un actor, ¿qué características tiene que tener? Rápida y precisa. que produzca un resultado que En tiempo finito. Un resultado no, se dice una transformación. ¿Sí? Pero bueno, el resultado no estaría mal tampoco, porque pasa que la idea de las acciones, como son acciones que se van ejecutando para lograr el objetivo, que es la idea del algoritmo, lograr un objetivo al final, cada acción también tiene su objetivo, o sea, no estaría mal el dicho eso. Pero siempre decimos que toda acción es un acontecimiento producido por un actor en un tiempo finito, ¿sí? Que produce una transformación. La idea es que las acciones tengan un porqué, ahora no tanto porque sí. La redundancia de acciones o acciones innecesarias lo que va a hacer es consumir recursos, porque no tiene sentido. Pero ustedes acuérdense, la definición es esa: un acontecimiento producido por un actor. Y durante un tiempo finito, pues el tiempo infinito, porque si no va en contra de la definición del algoritmo. La definición del algoritmo, también puede estar, ¿cuál era? Hay varias, digamos, pero ustedes en general ya saben cuál es. el conjunto de acciones Ajá, bien. ¿De qué? Para resolver un determinado.
Determinado en tiempo y espacio. mediante el uso de la Un conjunto de acciones que se ejecutan en un orden determinado, ¿sí? Durante un tiempo finito y producen un resultado Esperado. esperado. ¿Está? Ya que cumplimos el objetivo. Para eso está hecho el algoritmo. Entonces, partiendo del algoritmo, después fuimos a las acciones, ¿sí? Y ahí sí vamos a lo que planteaba acá él. ¿Qué tipo de acciones tenemos? Simple y compleja. Estas son las cosas que pueden entrar, digamos. ¿Sí? Inclusive hay varios temas, así que a un tema le puede tocar y a otro no hace. Pero las acciones simples y complejas, las simples, ¿cuáles conocen? asignación. La asignación. Asignación, leer, escribir, ¿sí? Únicamente son esas. Después hay derivadas las asignaciones o algunas en particular, pero esas están. Y es, ¿sí? Esos son los verbos elementales. Leer, escribir. Después tienen, de las complejas que tienen, las condicionales Ujú. Las estructuras y las iterativas. iterativas. Que sería una estructura de control. Ujú. Iterativas. Muy bien. Estas son llamadas estructuras de control. Por ahí también es una forma de definirlas a las acciones complejas. Las estructuras de control que se utilizan para la formulación de los algoritmos. Ujú. Van a tener las condicionales. Vamos a poner el numerito acá, a esta y esta. Las condicionales y La 1 que tenemos. Sí, El según. simple, Claro, el simple y el múltiple. el alternativo, Claro. Selección múltiple. exacto, y la selección múltiple. El aumento del simple. Los sitios de las ¿Ah? ¿Se acuerdan? Bueno, todas esas cosas pueden ser preguntas de examen. Y las iterativas, teníamos pretest, Post-test y manejado por contador. post-test y manejada por contador. Esas cosas tienen que manejar, tienen que saber bien cuáles son, cómo se clasifican, porque puede ser que pueda entrar toda la clasificación en una pregunta o puntualmente que clasifiquen las iterativas o clasifiquen las condicionales. ¿Sí? Y si les piden solo cuadro sinóptico, limítense a un cuadro sinóptico. Y si tienen tiempo por ahí, pueden hacer alguna aclaración o alguna. ¿Sí? A las iterativas las podemos llamar como repetición. ¿Sí? Cíclica. Normalmente nunca. O sea, cíclica le llamamos nosotros en la práctica, pero autores, libros y demás cosas siempre o iterativas o repetitivas. Cíclicas, bueno, pobres, pero entre nosotros sí es como llamar, usar una jerga particular, digamos, para invocar algún tipo de estructura de control. Pero no, es iterativa o repetitiva, con eso no. ¿Y el alternativo se le puede decir doble? ¿Se le puede decir doble al alternativo? Ah, condicional. Condicional alternativo o doble. Qué buena pregunta. Yo nunca lo escuché, pero leyeron por ahí, o los profes prácticos le usan así. Pasa en la teoría la vamos a corregir nosotros, digamos. Estuvieron, estaban en el campo haciendo eso. Bien. Puede ser si está en el campo en algún apunte teórico que hayamos, yo no lo usé nunca, lo hayan usado en la profe Mirta, puede ser que lo haya usado por ahí en su clase, puede considerarse el doble, digamos. El tema va a ser que yo lo doy como alternativo. Y digamos lo alternativo, si lo trabajamos así, lo vemos así, no está mal que tengan la cabeza abierta y sepan que hay autores o apuntes o otros que llaman doble a lo mismo, digamos. Eso está bueno que lo vean así y no se confundan y salgan a correr alrededor de la plaza gritando porque no saben lo que es, digamos. Eviten eso y expandan la capocheta y traten de asimilar esos distintos conceptos o formas de definir este tipo de estructura. Pero si vamos al caso, todos saben de qué se trata, cómo funcionan, cómo se aplican o se usan. Y eso es lo importante. Si ya estamos fallando ahí,
Estamos en el Para horno. el primer paso. Sí, pregunta. Acción con nombre no sería una compleja. Muy bien, no estaba faltando una, ¿eh? Acción con nombre. Creo que eso puede ser cuando Pintura. hacemos corte que hacemos ponemos Que sería una corte, subacción. lo que sea, y eso pasa una subacción. ¿Cómo? Una acción con nombre, que es cuando hacemos el algoritmo, ¿no es cierto? Y hacemos un corte, que ponemos que sea el algoritmo corte, lo que sea, y después hacemos una subacción, es eso. No, la acción con nombre es el algoritmo, puede ser una subacción. Una subacción Vos es una tenés- acción. es un agrupamiento de acciones que está, ¿cómo sería? Una asignación de Identificada a selección. través de un nombre y se la puede invocar a través de dicho nombre. Por ¿Sí? ejemplo, Entonces, a través de esa identificación, decimos, bueno, acá hay un grupo de acciones que va a resolver un determinado problema. Normalmente le llamamos acción con nombre a cómo describimos nuestro algoritmo mediante pseudocódigo. ¿Sí? Entonces tenemos el nombre del algoritmo de la acción principal y los componentes que vamos a utilizar en el ambiente y las acciones asociadas para resolver el problema. Las subacciones también podrían ser tenidas en cuenta como una acción con nombre, porque terminan siendo, o sea, la definición en sí se cumple para las subacciones. No habría inconveniente. Pero acuérdense que esto es un conjunto de acciones, por eso la idea es que es compleja, porque es un conjunto de acciones que va a estar dispuesta con un orden determinado por el que desarrolla la solución para que, ajustándose en ese orden, se llegue al objetivo. Ujú. Esa es la idea de la acción con nombre, agrupar acciones. Eso va a permitir que a través del nombre después, esa acción con nombre pueda ser invocada, pueda ser llamada desde otro algoritmo u otra solución. Y eso pasa con las acciones tanto como las subacciones. Nada más que las subacciones se invocan internamente. Las acciones pueden invocarse desde otras acciones. Es una diferencia que tienen que entender. Si yo tengo mi acción con nombre, acá voy a tener subacciones definidas y después las voy a llamar. Por ejemplo, esta se llama A y esta, vamos a llamar por orden alfabético, A y esta B, y después las llamo a A y a B dentro de mi algoritmo. Las defino y las invoco internamente. Y acá tengo mi acción con nombre. Con el nombre. ¿Ah? Entonces, una cosa es invocar internamente, que sean las subacciones, y otra cosa es, utilizando este nombre, va a haber otra acción que puede, dentro de la parte algorítmica, invocar al nombre. Por ejemplo, esta se llama, no sé, ALG2 y esta se llama ALG1. Entonces acá podría ser yo que invocar a LG2 y esto estaría llamando a esta acción con nombre. La idea es por eso que se utilizan las acciones con nombre para poder hacer invocaciones, digamos, hacia otras acciones o si tuviese subacciones, hacer invocaciones internas. Lo que tienen que acordarse ustedes es que, bueno, ya tienen las simples, después las condicionales iterativas y bueno, nos faltaba una de las principales, digamos, que es simplemente esa, donde utilizamos esta estructura para agrupar las acciones necesarias para desarrollar nuestro algoritmo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? ¿No? Bien. Esa es una para empezar a repasar. La otra que podemos repasar ahora es la parte de los datos. Vamos a ver ahí. Acá. ¿Qué tipo de datos conoces? Secuenciales, Simples. simples y compuestos. Bueno, perfecto. Ahí vamos bien. De los simples, ¿cuáles conocen? Numéricos. Alfanuméricos, Enteros, reales y alfanuméricos. Exacto. Alfanuméricos. enteros, reales, Acá tenemos lo que sería la parte entero, real, lo alfanumérico, los lógicos, carácter.
Alfanumérico sería ese que llamamos cadena variada, alfanumérico, no tengo. Así. Y después tenemos el carácter, que es un subconjunto del alfanumérico, porque es un alfanumérico de longitud 1. ¿Sí? Sería otro más, que podemos ponerlo separado. Y ese es el carácter. Aunque si quieren, podrían hacer referencia que forma parte de los alfanuméricos, pero con una longitud acotada a un solo elemento, a un solo componente dentro de los caracteres. ¿Estamos hasta ahí? Lógico, numérico, y me está faltando uno de los simples, que es el tipo puntero. Claro. Que esto es una dirección de memoria. Bien, qué buena pregunta. ¿Qué es una constante y qué es una variable? ¿Es un tipo de dato? Claro. Es una... Exactamente. Ustedes tienen que separar. ¿Sí? Una cosa son los elementos de trabajo, como siempre les digo, que son las variables y constantes. Y por otro lado, la forma de esas variables y constantes. O sea, qué forma tienen significa el formato de los datos que va a almacenar. Y el formato de los datos pueden ser de estos que tenemos simples acá, o ahora vamos a ver cuáles pueden aparecer del otro lado. Sí, puede ser una variable, puede ser un puntero, un carácter, un dato lógico, un numérico o un alfanumérico. ¿Ah? Entonces la variable, acuérdense que sería la implementación del uso del dato ya. Porque la variable está asociada a una dirección de memoria o a una ubicación en la memoria y a una referencia a esa ubicación a través de un nombre. Pero tiene que ver con la definición del formato de lo que va a almacenar. Eso es otra cosa que es lo que estamos viendo acá. Hay que separar el formato de la implementación en sí, que sería a través de una variable o una constante. Es más, yo he visto en algunos cuadros aparecían variables y constantes y es una... A ver, no tiene mucha lógica eso. De todas maneras, esto sería una respuesta correcta. Sí, si había variables y constantes, no sería lo correcto. Sí, bueno, en relación con yo en internet vi que explicaban eso. ¿Sí? ¿Qué? Que justamente que variable y constante hablaba de tipos de datos, una cosa así. No, pero he visto en un apunte de un profe que preparaba alumnos en la escuela, digamos, la Facu, y que tenían el cuadro, digamos, sinóptico de los datos, tenían la variable y la constante como parte de los datos simples. Y si la variable es tipo registro, no es un dato simple. Y estamos en el horno. ¿Sí? Porque ya empezamos a mezclar las cosas. Sí. Y si no, la variable tiene que estar acá y acá también. ¿O no? Y sí. Porque si define un arreglo, que no lo vimos todavía, ¿no es cierto? Pero define un arreglo, Es compuesto. Una variable es un dato compuesto. Y tengo que poner variables de este lado y de este lado. Y no tiene mucho sentido. Entonces, es un elemento externo nada más. No, acuérdense, la variable es un elemento de trabajo. ¿Sí? Es lo que ustedes van a definir que necesitan para poder trabajar. Acuérdense que eso que definen, que es una variable y una constante, siempre está almacenado o está... se procesa en memoria interna durante el tiempo de ejecución del algoritmo, que es la memoria interna donde siempre residen las acciones del algoritmo y las variables y constantes que van a anotar. ¿Sí? La interacción que se va a hacer después con la externa, cuando trabajamos con archivos, era a través de qué? Yo le dije, a través de la variable registro. Recuerdo que ustedes leían un registro del archivo y traían, o leían una letra de la secuencia de datos elementales y la traen a la memoria a través de la ventana, o la variable de tipo carácter, o una variable de tipo entero, si es una secuencia de enteros. Bien. Les pedí que aprenderá que se queja fresco. Se refrescó. Pero sepan eso, que siempre acuérdense, diferencia, variable constante de lo que es el tipo de datos y el formato del dato. Y después los compuestos que tienen. El primero que vimos, Secuencia. registros, Registro. secuencias, Archivo. secuencia Lista. de datos elementales. Sí. Vamos a poner todos los nombres porque la separamos, así que por eso no De datos elementales. elementales. Archivos. Archivos, Lista. Árbol. Arreglo. arreglos,
listas, árboles. Césped, dijo luego. Te agarré perdido. Y hasta ahí quedamos. La secuencia de datos elementales y los archivos son los únicos que vamos a implementar en memoria externa, se van a estar fuera, digamos, de la ejecución del algoritmo y perduran más allá de ese tiempo de ejecución. El resto, esto, registro, el arreglo, las listas y los árboles. ¿Mezcla? ¿Eh? Mezcla no. Mezcla que. No, es un proceso. Ajá. Recalculamos ahí. Vamos pues. Estos son compuestos. ¿Qué significa que sean compuestos? Se componen Se componen de elementos, digamos, ¿sí? Tal cual. Están compuestos por otros elementos. Estos son simples, no tienen composición de otros elementos. ¿Sí? No los puedo subdividir. En cambio, estos sí. Al registro, ¿en qué los puedo subdividir? En campos. Campos, muy bien. ¿Qué campos tenemos? Continente y contenido. Muy bien, esa es otra pregunta. Campo, contenido. Ujú. Y continentes. El continente que tiene el continente. Que contienen a los contenidos. Sí, A campos full, contenido era. están compuestos por campos. ¿Sí? Entonces, los datos compuestos están, como bien su definición indica, están compuestos de otros elementos. El registro compuesto por campos. ¿La secuencia de qué está compuesta? La de datos elementales. Puede estar compuesta de Secuencia de caracteres, ¿no? numéricos. La secuencia de qué está compuesta puede ser de caracteres, puede ser de números, siempre y cuando sean datos elementales. Claro. ¿Ah? De este lado, un conjunto de estos elementos. El archivo es un conjunto a su vez de registros. ¿Ah? El arreglo es un conjunto de elementos que puede ser tanto datos simples como después vamos a ver que puede ser un conjunto de registros. O sea que es un dato que se compone de elementos y esos elementos luego pueden ser simples o compuestos, como pasa con los archivos. El archivo se compone de registro y el registro se compone de contenido. Un conjunto es un tipo de dato compuesto que está compuesto de otro tipo de dato compuesto y así. ¿Sí? Podemos seguir yendo en detalle. Las listas son similares a los arreglos, está compuesto también por elementos. En realidad, la implementación que usamos de listas en la cátedra es específicamente una lista de tipo enlazada. Las listas enlazadas se componen de nodos y los nodos en realidad están definidos a través de registros. O sea que las listas tienen una asociación con el tipo de dato registro porque el elemento en sí es un registro. Ahora lo vamos a ver más adelante. Y el árbol, igual que la lista, es lo mismo. Y bueno, después vamos a ir viendo estas definiciones, que es lo próximo que sigue después que tenemos indexados. La próxima clase empezaremos en algún momento con arreglos, listas. Esto que estamos viendo es el repaso inicial, digamos, y son preguntas de examen. El examen de mañana. ¿Ah? Entre esto hay preguntas, así que tengan bien claro. ¿Alguna consulta hasta ahora? ¿No? ¿Preguntas? ¿Quedó claro esto? Bien. Vamos a seguir con otras cosas de repaso. Vamos a ir a trabajar específicamente en lo que es un registro, ya que el resto de las variables simples yo creo que ya no tienen inconvenientes en definirlas. Un registro, como vimos recién, es un tipo de dato estructurado formado por la unión de varios elementos Lógicamente relacionados bajo una misma estructura. Esto puede ser una pregunta. ¿Ah? Acá tienen algunos ejemplos, un tipo de dato estructurado. Está compuesto por elementos de tipo heterogéneo, o sea, pueden ser de distintos tipos. Eso es un dato muy interesante. La única estructura que permite elementos de diferentes tipos de datos. ¿Sí? Puede estar compuesto por un campo hetero, uno real, un alfanumérico, un lógico, un subregistro y cosas.
creo que en el chat habíamos tenido justamente una discusión en el grupo de... ¿De qué se trata? ¿Qué discusión? Era justamente Una pregunta decía. una pregunta sobre eso, sobre Ajá. parece que eran registros que Sí. siempre eran... Todo alfanumérico y el último era numérico, ejemplo. ¿Y qué tipo de registro era? Si era homogéneo, si no era, si era un registro, si no se consideraba un registro. Ahora, ¿no? homogéneo, acuérdense que la homogeneidad, o sea, el término homogéneo que usamos cuando hablamos de datos, más bien tiene que ver con el tipo de datos. Y el homogéneo es ser del mismo tipo. Siempre van a ser numéricos, entonces siempre... No, Perdón. los campos de un registro pueden ser de cualquier tipo de datos simple, y inclusive de datos compuestos. O a su vez un registro puede tener registros, acuérdense el campo continente. Podemos llegar a definir un arreglo como el campo de un registro. ¿Sí? Va a ser un campo que va a estar compuesto por varios elementos. ¿Sí? Si nosotros sabemos que un archivo es memoria externa, Sí. el registro es memoria Interno. interna y los campos por eso también. El uso del registro es una variable. Todas las variables que vos definas son de memoria interna. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la confusión? No suelen confundirse. Porque decimos que un archivo está formado por registros, ¿no? ¿Sí o no? Está formado, eso es lo que Claro. decimos. Es un conjunto. Conjunto de campos. En realidad nunca es rara, pues la definición de archivo en sí dice que es un conjunto De registro. elementos homogéneos Ah. de tipo registro. Sí. ¿Ah? De tipo. Por ahí hay una confusión. No es que el registro está ahí adentro, sino que cada elemento tiene un formato asociado a un registro. ¿Para qué es eso? Para poder saber exactamente el formato del elemento. O sea, si yo leo un registro de un archivo, sé cuánto debo leer, el tamaño de la lectura, si son 10 campos, 15 campos. Sí, leo y acuérdense que siempre se recupera la unidad, o sea, un registro en su totalidad. Cuando estoy creando un archivo, ¿qué hago? Grabo el registro completo. ¿Sí? Cuando grabo el registro, grabo todos los campos que componen el registro. Entonces, acuérdense, cuando ustedes están trabajando y leen, en realidad lo que están trayendo es el dato que está en el archivo a la memoria interna. Y lo pueden modificar porque es una variable. Si ustedes dicen, o sea, para que no se confundan, siempre hablamos de que los archivos secuenciales son o no modificables, los que ya existen. A ver, ¿se puede modificar un archivo secuencial? No, nosotros se escribe uno nuevo en todo caso. La pero- diferencia, ¿no? Ujú. No se puede modificar. Entonces, si yo estoy leyendo de ese archivo, almaceno una variable de tipo registro, ¿puedo Sí. modificar esa variable? ¿No? Ahí está la confusión. Ustedes creen que si modifican esa variable estarían tocando el archivo, cosa que no se debe. ¿Están tocando el archivo o no? No, todavía no, claro, porque me lo estoy leyendo. ¿Cuáles son las acciones que realmente modifican un archivo? El escribir, grabar. Y si ustedes leen, ¿están escribiendo? No. Entonces, ¿qué van a modificar? Es lógica, ¿no? Cuando vean indexado, que todavía no vimos, existe el concepto de reescribir también. Pero estamos en la misma. Es escribir o reescribir. Son las dos únicas acciones, y el eliminar de los indexados, que todavía no vieron, son las pocas acciones que modifican el contenido de un archivo. Después no se toca el archivo. O sea, puede ser solo lectura, ustedes traen el dato y lo pueden Manipular. Ahora, ese dato que trajeron a través del registro es modificable. ¿Por qué? Porque es una variable como cualquier otra. Como una variable simple, que puede ser un entero, el campo que puede ser. Los campos son simples, o a su vez son continentes, como decíamos, de contenido continente. Y si es continente, me puedo meter adentro del campo contenido de ese subcampo continente y así. Hasta que llega el dato que yo necesito y lo puedo mostrar, le puedo asignar un valor, lo puedo resetear, o sea, ponerlo a cero. A la variable registro la puedo modificar cuantas veces quiera. Eso indica que estoy tocando el archivo. Acuérdense, para tocar el archivo tienen tres acciones. Una es la única que saben por ahora, que es el escribir. Mientras no escriban, Está todo bien. Y crear. pueden modificar el registro cuantas veces se les ocurra que el archivo no lo toca. Ya, sí. ¿Se entiende eso? Eso tiene que ser claro para ustedes.
El archivo solamente lo modifico cuando escribo, cuando reescribo, cuando vean después, o cuando elimino físicamente, cosa que todavía no vieron. Que vamos a ver la clase que viene. Solo para indexados, no secuenciales. Sí, los secuenciales solamente escribir y uno de cero, nuevo. O sea que acuérdense, el registro es un elemento, una variable que lo uso intermediario entre el archivo, que después yo puedo no modificar eventualmente, si se me permite, y el programa, el algoritmo. Acuérdense que eso lo pueden modificar y no indica absolutamente nada. ¿Alguna otra pregunta con respecto a eso? Pregunten, voy a ir despacio. Y ya que se vayan con las dudas resueltas, no más confundidos. Sí. ¿Puedo ir para atrás? Así, La definición, una más. Ah, la definición. Sí, bien así tal cual. No. Acuérdense que esto que dice elementos es lo que ustedes pueden definir como campos. ¿Sí? Esto pueden ampliar esta definición, elementos denominados campos. Quieren ampliar un poquito más esto. ¿Está? Y después estaría la definición del campo, que puede ser la clasificación de los campos, que puede ser contenido puntual. ¿Está? y en el caso de que pongamos, por ejemplo, un tipo de dato compuesto de lo mismo. Sí, a los tipos de datos compuestos se les suele el nombre o la otra forma de definirlo son estructuras de datos, o tipo de datos estructurados. Que también tiene su discusión, pero pueden definirlo así que no va a haber problema. Podemos plantear una diferencia en algún caso entre un compuesto y un estructurado, pero por ahora tómenlo como la misma cosa. Bien, acá tenemos esto. Los campos. Muy bien. Un campo es la entidad lógica más pequeña, consiste en un conjunto de bytes que conforman un dato. Digo, si no esta, el campo es la unidad mínima de información de un registro. Esa sería la definición para ustedes, para mañana, por ejemplo. Si les piden qué es un campo, es la unidad mínima de información de un registro. ¿Cómo se clasifica? Contenido, continente. Gracias. ¿Ah? Bien, acá tenemos la definición. Profe. Esto ya lo han visto, digamos, en la práctica. La parte de definición, más que nada, la han tenido que hacer en la práctica, digamos. No hay mucho que ver acá en cuestiones de teoría. Sí, eso en igual es una discusión. Bueno, espero que se armó un tole y tole con respecto a esto. Ah, si eran los puntos iguales. Sí, sí. Es difícil por ahí consensuar tantas cabezas, pero bueno, ya lo vamos a lograr. Tenemos que llegar a ni siquiera es una cuestión del igual como símbolo en sí, sino que ustedes sepan diferenciar lo que hablamos hoy. Lo que es un formato, lo que es una variable, tienen que tener bien en claro qué es cada cosa. ¿Sí? No es lo mismo un entero que una variable, como diciendo ahí lo clasifico y son la misma cosa. No, tienen que tener bien en claro, la variable es un elemento de trabajo. Eso va a estar asociado a una dirección de memoria y a un espacio de memoria. Y el espacio va a estar definido por el tipo de datos, el formato que yo le di. No es lo mismo almacenar un entero que almacenar 50 caracteres. Físicamente para ustedes es indistinto. El día que programen se van a dar cuenta que no es lo mismo. Es un espacio distinto. Entonces cada variable, esto para que ustedes lo tengan en claro, está asociada a una dirección de memoria porque va a estar ubicada en la memoria y se reserva un determinado espacio asociado siempre al tipo de datos. Acuérdense, no es lo mismo un entero
un alfanumérico como una variable tipo registro. Cada uno tiene su dirección, obviamente, Y un su rango. espacio, Claro. y su espacio de memoria asignado. La variable es un elemento de trabajo. La constante es lo mismo, nada más que la diferencia entre una y otra, ¿cuál era? Que perdura. La constante, ¿qué pasa? ¿La puedo modificar en tiempo de ejecución? No. ¿Cómo se define la constante? Con el valor asociado. O sea, directamente eso se reserva en la memoria, se le da una dirección y se accede a ese valor y no se puede modificar, queda solo lectura durante el tiempo de ejecución. En cambio, una variable se reserva ese espacio y es modificable. Y el valor que yo le puedo cargar a esa dirección de memoria está definido por el tipo de datos que yo definí. Le puedo cargar números y lo definí como numérico. Puedo cargar caracteres y lo definí como caracteres o alfanumérico. Esa es la idea. Separen bien eso. Después, si usamos un 2 puntos, un igual, por ahí distinto, en el sentido de que lo tienen que saber, lo pueden aplicar de todas maneras, tienen la capacidad para hacerlo. El tema está en que separen bien las cosas. Nada más que eso, separen bien lo que son lo que es el formato de un dato y lo que es el uso del dato en sí. Dos cosas distintas. ¿Dónde estaba yendo? Me estoy yendo a otro lado. Este uso de los registros, bueno, esta es parte más práctica en sí. Quería llegar a otra cuestión. Acuérdense que existe el concepto del selector de campos para poder navegar dentro de un registro, de una variable tipo registro. Y acá, bueno, acá empieza otra definición. Lleno de datos. Colección homogénea de registros relacionados entre sí, organizados para un propósito específico. ¿Qué quiere decir esto? Que yo armé agrupé un montón de registros porque lo necesitaba. Es homogéneo porque está definido ya de antemano cuál es el formato de cada registro. Entonces son todos del mismo formato definido, predefinido. Van a estar organizados, acuérdense que hay distintas organizaciones. Sí, la organización secuencial, eso ahora vemos. Eso también tiene que ver. Secuencial, directa y mixta. Secuencial, directa y mixta. Secuencial, relativa e indexada. Son las Index. organizaciones. El acceso. ¿Cómo dijo la ¿Qué fue lo que hizo? No, las organizaciones. Ahora vemos cómo se organizan los registros dentro de un archivo. Tenés que saber qué es organización primero. La manera que se almacena. Esto es una definición. Un archivo está siempre almacenado en memoria externa, su proceso se realiza en memoria interna. La información almacenada es permanente, o sea, va más allá del tiempo de ejecución del algoritmo. Existe independencia de los datos respecto a los algoritmos, ¿sí? ¿Por qué? Acuérdense que hay datos que se generan durante el tiempo de ejecución y se destruyen después que el tiempo de ejecución termina. En cambio, el archivo, digamos, es nuestra única estructura y junto con la secuencia de datos elementales que perduran más allá del tiempo de ejecución. Todo algoritmo intercambia datos con el archivo y la unidad básica de entrada y salida es el Registro. Acuérdense, en una variable para poder llevar datos a un archivo o traer datos de un archivo. Y los archivos dice que permiten gran capacidad de almacenamiento. Son tips, digamos, o sea, datos con respecto al uso de archivos. ¿Qué es una organización? La manera que se encuentran almacenados los registros en los archivos. Hay otra definición también de organización, pero en definitiva es cómo están dispuestos los registros o cómo están almacenados los registros dentro del archivo. ¿Sí? Por ahora solo sabemos manejar la secuencial. Sí. Pero tienen que saber. Manejar ahora puede relativo. haber preguntas sobre esto, o sea, les pueden preguntar, por ejemplo, cuáles son las organizaciones de archivos que conocen, o que hagan un cuadro y sería una cosa así. Acuérdense, no hace falta explotar, a menos que indiquemos en esta central, en esta no. Bien conciso y preciso. ¿Cuáles son las organizaciones? Bien. Sí. ¿Cómo era esta? ¿Cómo era esta? ¿Qué tipo de organización es? ¿Ya la vienen usando? ¿Sí? En la cual ingresamos al primer archivo. Hay una correlación física entre los registros. Ajá, uno física. a continuación Del otro. Física.
se implementan estas estructuras son medios de almacenamiento que no son direccionables, acuérdense. Entonces, como no tengo una dirección donde va a estar puntualmente un registro dado, yo lo voy almacenando uno a continuación del otro. Lo que me restringe, digamos, en cuanto a cómo accedo a los registros, es lo que vos decías. Claro. Entro el primero y de ahí sucesivamente al que yo quiera acceder. Como está uno al lado del otro, yo puedo ir avanzando uno, o sea, físicamente está uno a continuación del otro, me permite ir avanzando uno a uno los registros a través de ese medio de almacenamiento. En cambio, en estas dos es necesario un esquema un soporte con direccionamiento. ¿Por qué? Porque los registros van a tener una dirección donde van a estar almacenados dentro del archivo, cosa que no pasa en el secuencial. Lo relativo, acuérdense que era un espacio de almacenamiento externo y en ese espacio, usando la clave, que ahora vemos eso porque es fundamental que sepan el concepto de clave para mañana, usando el valor de la clave y un cálculo matemático se podía hallar la ubicación exacta de ese registro dentro de ese archivo relativo. Y la indexada, acuérdense que está compuesta, según lo que la vimos en la clase pasada, de dos partes, el área de datos y el área de índices. El área de datos es direccionable, cada registro está físicamente en el área de datos y tiene una dirección asociada, una dirección física. Y en el área de índices está el valor de la clave y la dirección física para poder hallarlo. Esta es una pregunta, por ejemplo, para mí. Acá es lo que hablábamos recién. Una asociación de registros almacenados consecutivamente. El primer registro y físicamente un otro. Acá está la parte relativa, está almacenado en soporte direccionable, los registros se localizan por su dirección, debe contener un campo específico denominado clave que identifica cada registro. Y acá, definición para mañana. ¿Qué es el campo clave? Acá dice, bueno, leen, ¿qué es el campo clave? Es el cual identifica un registro. De modo único. Bien, ¿ah? El campo clave puede ser un campo contenido o puede ser un campo Continente. continente. ¿Sí? Es un dato que está almacenado, que está en el registro. Y puede ser esto. Entonces esto es una clave simple. Y una clave compuesta. Compuesta, sí. Vamos a llamarle compuesta. Me gusta más Complejo. ¿Ah? La clave, acuérdense que es uno o más de un campo que son utilizados, o son utilizados para identificar localmente a cada registro. Es necesario cuando necesito que los registros tengan su propia identidad. ¿Sí? No es lo mismo el registro 1 que el 2, si la clave numérica lo identifico por número, o por código, por número de documentos, por legajo, por quit, dominio, Claro. es un auto. Si tengo un campo que me van a permitir uno o varios identificar unívocamente a cada registro. Eso es una clave. Eso es lo que se denomina clave, también ojo con esto, clave primaria. Después hay otros tipos de claves, se llaman claves secundarias o algunos se llaman claves foráneas también, que en realidad son campos dentro de un registro, ¿sí? Que permiten la relación con otro registro de otro archivo. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo dos registros, dos formatos de registros. Este tiene campo clave y después el resto de los campos. Clave sub A le vamos a llamar. Y este tiene la clave sub B, que acá tiene una serie de campos. Esto es una clave primaria y esto es una clave primaria. Es la clave con que identifico a cada registro. Claro. Pero es aquí que acá puedo tener un campo que sea, puedo llamarle así, rel de relación
clave sub A. Este campo tiene el mismo formato que la clave y me permite hacer una relación. Por ejemplo, esto puede pasar cuando tengo una factura y el detalle de la venta de la factura. O puedo tener un producto y las ventas de un producto. O puedo tener un libro y los movimientos de préstamos de un libro. O sea, tengo una relación entre... ¿Por qué? El libro tiene sus códigos, su ISBN, por ejemplo. Y acá tengo un número de movimiento. Pero en el movimiento, ¿sí? Acá por ejemplo, este sería la parte de los libros y este sería la parte de movimiento del libro. Entonces, mi clave se va a relacionar con esta y acá van a estar todos los movimientos, pero cada movimiento va a tener un ISBN asociado al libro, por ejemplo. Entonces tengo una relación, esta es una clave foránea o alguna se llama clave secundaria, que permite, es un campo, campos también puede ser, que permiten asociar a una clave primaria en un registro en otro archivo. Perfecto. Esto es fundamental, lo van a ver más en detalle cuando vean bases de datos y demás, porque las tablas en sí después van a tener su relación, van a ver diagramas de relaciones de tablas dentro de una base de datos. Hoy en día nosotros trabajamos mucho con la clave primaria, porque es la que identifica el registro y define el orden. Pero hay conceptos asociados a las claves, que por ahí no lo dimos mucho acá, pero se lo puede dar a mencionar, que es el concepto de clave secundaria, de clave foránea, que es un campo que permite la asociación de un registro, que permite la asociación con otro registro en otro archivo. Bien. Otro registro en otro archivo. Esto va a ser de un archivo y esto va a ser de otro archivo. Difícilmente vamos a tener dos formatos de registro en el mismo archivo. Y si lo tenemos, todos los formatos van a tener la misma clave. ¿Sí? A la clave distinta vamos a tener distintos archivos seguramente. Si no, no tiene sentido. Pero la relación es esa. Libros, movimiento, productos, ventas, cliente, cuenta corriente, proveedor, compras. ¿Sí? Entonces la compra va a estar asociada a un proveedor. La clave primaria es el código de proveedor. La venta tendrá su número de venta como clave primaria. Pero tiene su código adentro que me permite identificar el proveedor al que le compré. Esa es la idea de la clave secundaria. Poder asociar datos entre sí de distintos registros. ¿Se entiende? Esa es la definición. Si le preguntan, mañana tienen que escribir eso. Y si no están, anótenlo porque mañana les preguntan. Porque están los apuntes de archivos y puede ser que... Bien, ¿alguna pregunta con el concepto de clave? ¿Todos entienden? Y grande. Vinieron rapidísimo, Yo prendí el aire y estoy enfermando a todos. No, era una risa. O ya están todos enfermos ya. ¿Después del partido? No, ya está. Sí, ya están, ya nos despreocupamos del mundial, ya está bueno. Ahora faltan 1697 días para Qatar 2022. Ya está, arrancado. Vamos a empezar a pensar que está. Sí, vamos a empezar Qatar. Bueno, Relativa. esto es dirección de de la organización relativa, perdón. El título y vamos a dar respuesta. En la organización relativa pueden ser todos los registros o hay una asociación entre el valor de la clave y la ubicación del registro dentro del archivo. Porque basado en el valor de la clave y algún cálculo matemático me permite definir exactamente dónde estará ese registro dentro de ese archivo relativo. Esa es la idea de las relativas. La indexada puede ser que tienen el área de índices y el área de datos. El área de datos tiene siempre el registro entero, completo, asociado a una dirección física, que permite la ubicación. Y del otro lado tenemos un área de... Estaba por acá la gráfica. Acá. Tenemos el área de índices que me determina el valor de la clave y la dirección física. Esa dirección física está acá. Y acá tengo el resto del registro, con la clave incluida. ¿Sí? Fíjense, esta dirección física se asocia con la ubicación exacta dentro del área de datos. Esa es la idea.
Parece que la indexada está compuesta por dos elementos. Eso es lo que estamos viendo ahora. Va a ser transparente para ustedes en cuanto a la práctica, el tema del uso de archivos indexados, pero es bueno que sepan cómo funciona. Y después volveremos a lo indexado para el próximo parcial. No me voy a meter acá porque hay muchas cosas que ya las estamos viendo y no quiero confundirlos porque necesito que solamente para mañana se acuerden de las organizaciones Y los accesos. de los accesos posibles de cada organización. La manera que se recuperan, o sea, lo Sí, leo. la manera en que vamos a recuperar los registros. Y había tres maneras. Secuencial, directo y mixto. Ah, eso tienen que saber para mañana. La secuencial era uno por uno, de acuerdo a la ubicación física o lógica. Porque de manera secuencial podemos recorrer un archivo secuencial y un archivo indexado también. Recorriendo el área de índices, de manera secuencial yo puedo obtener el resto de los registros. El directo era, utilizando el valor de la clave, me posiciono directamente en el registro que estoy buscando. En la dirección. Sí, en la dirección correspondiente, exactamente. Y el mixto dinámico es una mezcla de los dos anteriores. Claro, el mixto sería que yo puedo ingresar a través de una clave, me posiciono y después si quiero seguir recorriendo secuencialmente. Exactamente, esa es la idea. Y lo más común de usar el mixto dinámico cuando tengo claves complejas, compuestas por varios campos. ¿Tá? Como no tengo todo el valor de la clave, porque son varios campos, tengo algo limitado en cuanto al conocimiento previo, busco por lo que conozco y después realizo una búsqueda secuencial de lo que me retorna esa búsqueda parcial. Pregunto, profe, si yo voy hacia una dirección porque tengo la clave, ejemplo, está en el medio del registro, digamos, Sí, o el archivo, digamos, chivo. ¿puedo ir hasta el último o tengo que sí o sí recorrer por secuencia? No entendí la pregunta. Si vos tenés El archivo está justo en el medio. Todo- registro- o sea, el registro está en el medio, perdón, está en el medio. Sí, Voy al medio porque conozco la clave. Sí. Pero también conozco el del penúltimo. ¿Puedo ir a acceder o puedo hacerlo todo sí o sí hacerlo secuencialmente, si digamos? es un indexado, por ejemplo, o un relativo, accede directo a cada registro que quieras. Listo. Con el valor de la clave. Ah, listo. Depende, me interesa lo Claro, que no, decís. Oh, listo. pensé que se me había... Ah, sí o sí tendrías que ir secuencialmente. Claro. No, Ahí está se eso. trata. Ahí está. Poder efectuar algorítmicamente una lectura a uno y acción siguiente la lectura y el acceso al otro. al otro, chao. ¿Ok? Sí, obviamente estas dos variables distintas. Si usas la misma vas a reemplazar Sí, no. el resultado obtenido en la última lectura. ¿no es cierto? O sea, lo que decimos ahí es que tanto la secuencial como la directa, ambos tipos de accesos pueden ser trabajados con la indexada. Todos los tres pueden ser trabajados Los con la tres, indexada. acá esto es indexado, este es secuencial. Sí, Acá tengo el relativo y ahí acá tengo el indexado y indexado. indexado. Perfecto. Que eso acuérdense porque esa relación también puede entrar. Claro, El secuencial, el acceso y la organización. el acceso secuencial lo puedo efectuar sobre archivos secuenciales O indexado. indexados. El directo lo puedo efectuar sobre relativos O indexado. indexados. ¿Y el dinámico mixto? Indexado a todo. Indexado. Esto es algo que por ahí puede pasar. Tengan que relacionar o les pregunten, digamos, qué tipo de accesos son permitidos en un archivo indexado. Ya saben que son los tres. Tendrían que, ¿sí? Ojalá sea esa pregunta así tan sencilla. Pero bueno, tranquila, no hace. Vamos a ponerlo. Le pasen corte de control, no mañana. Ya le aviso. Sí, Sí, que no ando ahí. entra. Pasen corte de control, por eso le digo. Bueno, acción secuencial, esto implica el acceso directo, va directo puntualmente con el valor de la clave y el mixto dinámico, una mezcla de los dos anteriores. Y acá, ¿cómo identifico entonces? En la clave simple, clave compleja si es más de un campo. Bueno, después, para efectuar, por ejemplo, ¿qué se acuerdan de los procesos con archivos? Unitarios. ¿Qué tipo de procesos tienen? Unitarios era, o simples, individuales. Y múltiples. Múltiples. Claro.
Cuando tenía un archivo, digamos, se hacía el proceso y tenía una salida y una entrada. Y después cuando tenía varios archivos, hacía un solo proceso y tenía salida y entrada. Entonces la idea es, unitario, tenemos un archivo que proceso, ¿sí? Que es el que va a definir, digamos, el procesamiento o el inicio y fin del proceso que voy a efectuar. Y si tengo más de uno que me definen dos o más archivos, el inicio y el fin del procesamiento de los datos, eso es múltiple. Esto, ¿cuáles conocen de los unitarios? Corte de control. Corte de control. Corte de control. ¿Ese nomás se acuerdan? No. Pregunta para mañana. Entonces. Y... Genérico. Listado padrón. Ujú. Después, estadístico. ¿Algún otro? ¿No? Los múltiples, mezcla o apareo. Y hay un caso particular que mezcla apareo que se llama actualización. Sí, sí. Y la actualización puede ser unitaria o por lotes. Eso repasa. ¿Y qué es cada uno? También. ¿Qué es un corte? ¿Qué es un estadístico? ¿Qué están ahí atrás con práctica? Si me ¿Qué es un genérico? Exacto, un genérico. Un listado. Todo. Repasen para que. Sí, aparte que hay otro que la carga puede ser. Carga de datos. Generación. Carga generación. ¿Pusimos generación? Genérico. Generación, ¿no? No, No. generación no era o carga. Carga nomás. Que era para crear un archivo. No sé, díganme, están ahí atrás con práctica. ¿Cuál es que está faltando? ¿Cuál es que está faltando? A ver. ¿Cuáles son? Tengo que sacar la de Tengo que saber. ¿Eso de dónde? Ahí atrás con práctica. Ahí atrás con práctica. Ahí atrás. Bien, ahí está. buscaron. Estaba ahí el cuadrito, hay un cuadro ahí. Ese cuadrito necesito que lo pasen para mañana. No, antes tiene que ser. Emisión y todo. La emisión, Actualización indexada. Genérico, emisión, estadístico, corte de control. Ahí está. emisión, Emisión. genérico, corte, estadístico. Y corte de control. Corte de control. Esos son ¿Qué individuales. emisión? Sí, sí. Lo plantea así por una cuestión de impresión o de mostrar el dato, listar el dato contenido. El genérico se debe usar para la carga, para la creación. ¿Ah? El corte y el estadístico son para obtener total, subtotal, para armar datos estadísticos. De todas maneras, repasen la definición de cada uno porque es muy probable que eso pueda entrar. Y esto, para la otra que mezcla pareja, que es la sola. Caso particular es la actualización, que lo llamamos, que puede ser unitario por lotes, que eso va a depender de la relación entre los archivos de entrada y cómo se relacionan entre sí. ¿Sí? Tengo un archivo, un registro histórico, tengo uno o n movimientos es por lote, o si tengo 0 o un movimiento es unitario. ¿Ah? Pero eso está todo definido en la guía de trabajo práctico, hay un soporte de teoría de archivos y necesito que lo repasen, no es tan largo, y repásenlo para mañana, para responder las preguntas. Bueno, pueden entrar preguntas de qué es un corte, qué es un genérico, cosas así. ¿Ah? Acuérdense, preciso, conciso. Bueno, creo que esto, bueno, después ya es más parte práctica. Hasta ahí, digamos, es lo que entraría de teoría mañana. ¿Tiene alguna duda, alguna cosa más que le haya quedado en el tintero para preguntar? ¿No? Bueno, mañana entonces nos estaríamos encontrando 2:30. Lo de jerárquica y enlazada. Subsecuencia. Emisión. Ah, la relación entre las subsecuencias, bien, está bueno.
En realidad la definición de subsecuencias jerárquicas o enlazadas tiene que ver cómo se relacionan entre sí las subsecuencias. O sea, primero es para definir si es clasificada como enlazado, es una clasificación de acuerdo a cómo se relacionan entre sí las subsecuencias. ¿Está? Enlazadas significa que una subsecuencia, el inicio de una subsecuencia está determinado por el fin de una subsecuencia previa y la finalización está dada por el inicio de una subsecuencia posterior. Salvo excepciones, la primera y la última siempre. ¿Está? Y las jerárquicas es una relación de inclusión o dependencia. O sea, dentro de una subsecuencia podemos identificar otras subsecuencias contenidas dentro de esta anterior. Entonces, como está contenido, se dice que están incluidas. Podemos definir una secuencia o una relación de jerarquías entre las subsecuencias. Pero es cómo se relacionan entre sí. Ese es, digamos, el por qué la clasificamos así, la manera que se relaciona. Y hay una de enlace que indica que una subsecuencia va a iniciar cuando finalice la anterior, digamos, o la antecesora, y va a finalizar cuando la predecesora, mejor dicho. Hicimos, creo que Y va a iniciar cuando inicie la... Había un trabajo de las PIB que nos habían dado que era justamente, había dos tipos de secuencias, una en la que estaban un montón de nombres relacionados y otro dato más, y había otra, la PIB tenía dos secuencias, Sí. y otra que era solo con DNI o con Sí. PIB. Entonces vos tenías los dos tipos de secuencias y tenías que crear un nuevo tipo de secuencia. Entonces tenías una jerárquica y otra enlazada para ir sacando los datos ahí y juntándolos. O sea, eso sería. O sea, por ejemplo, la enlazada era la que tenía los quits. Eran todos quits uno tras otro. Así que Exacto, ese es un ejemplo de enlazado. Y la otra que puede tener nombres, domicilio y Claro, demás, esa. podemos, depende. podría ser enlazada. Podría ser una subsecuencia. Claro, lo que pasa es que tenía provincias y ahí se hacía jerárquica. No, sí, exacto. Ese es el tema. Si vos tenés. Acuérdense que la existencia de una subsecuencia es por definición del problema, no porque existen siempre. Sí. Acuérdense siempre. No, por eso nos dieron los dos tipos para identificar. Pero como te dicen, el quit tiene este formato, son 10 caracteres de dígito numérico y son subsecuencias de 10 dígitos numéricos 11. Yo si lo ves jerárquica o enlazada, no puede ser en la otra. ¿No? O sea, Porque es como se relacionan dos subsecuencias entre sí. Ajá. Y yo a acercar la doy y era jerárquica. Ajá. Ya sería también el no fin de secuencia y después tenía mientras no fin de no me acuerdo de qué. Y después ahí entraba a ser como jerárquica. Entonces para mí como que estaba mezclado. No. A ver, vos podés tener dentro de una relación de jerarquía, por ejemplo, el concepto de oraciones y palabras y ¿no es cierto? Y dentro de la oración vos podés tener subsecuencias enlazadas, puede ser palabras, pero esas relaciones entre las subsecuencias internas. Pero entre esa y la de la que dependen, que es la oración, es una jerarquía. Porque la palabra está dentro de una oración. Y letra para El tema de la FIP también hay que tenerlo en cuenta. A veces puede ser una cuestión, o sea, una relación jerárquica, pero todo depende de cómo se plantee. Porque vos tenés el nombre, después del nombre termina en un carácter, después puede tener un domicilio, tener otro carácter, después la fecha de nacimiento, pero no te piden aún que cuente la cantidad de personas. Ahora, esa es otra cosa. Depende de lo que te pidan. Depende de lo que te pidan, uno identifica si hay relación de jerarquía o de enlace. No siempre hay jerarquía o Hay que enlace. sacar cantidad de personas por provincia y promedio. Claro, exacto. Entonces ahí sí hay jerarquía. Yo definí un bucle para la provincia, dentro de la provincia un departamento, realmente si es, y dentro de eso la ciudad, y abajo, ahí sí, vos trabajás jerárquicamente las cosas. Si no son enlaces, no. ¿Cómo está el problema planteado? Acuérdense que puede tener todo ese esquema, yo siento jerárquico, pero te dicen contame la cantidad de caracteres y Ya estamos en el horno. jerarquía. Claro, no, en este caso inclusive sí te decía que estaban separadas, inclusive te daba por qué estaban separadas las provincias distintas. Porque en realidad el tema de la relación te va a definir el tratamiento. Si vas a hacer anidamiento de estructuras o vas a hacer estructuras secuenciales, o sea, van a estar dispuestas de manera secuencial. Una cosa es el anidamiento para la jerárquica y luego, si no, de manera secuencial para la enlazada. Si vos no trabajás con anidamiento, entonces no estás definiendo una estructura de jerárquica.
haciendo. A ver, capaz que la tengo por ahí. Cuando lo hice así. ¿Qué otra más? ¿Alguna otra duda? ¿Desde marzo hasta ahora? Ahora no, ¿no? Bueno, No sé ni qué fecha hoy. eso es el baile que nos dieron hoy en el team.